la puerta! ¡Ábremelo pronto, por la gran El sueño de puta! Juan fue interrumpido bruscamente. En medio de la noche, los gritos, forcejeos y golpes secos se escuchaban por todas partes. No alcanza a ver nada y trata de correr hacia donde puede. Alcanza a escuchar unas voces que no reconoce, un aroma extraño invade el hogar. Son desconocidos. Nunca antes los había escuchado. Y mientras trata de despabilarse, cree que lo ven, pero él no alcanza a distinguir nada. El pequeño logra llegar a la puerta, pero es tarde. Un golpe certero a su espalda es letal y cae sin vida en el patio frontal de su vivienda. Esta narración es un fragmento de lo que se cree ocurrió la noche del 11 de febrero de 2021 en Guatemala. Algunas restricciones por la pandemia del COVID-19 aún se sienten en el país. El temor a la enfermedad persiste. Atrás quedaron los días de toques de queda, arrestos y terror por síntomas y padecimientos desconocidos. Las clases virtuales continuaban y Juan Carlos, de 6 años, uno de los 3 hermanos de la familia Ramos Gallardo, estaba listo para continuar con sus estudios a distancia la mañana siguiente. Pero solo alcanzaría a despertar para ver el horror y morir en una de las peores masacres ocurridas en el país. Lo más insólito es que este crimen tuvo su origen por un par de zapatos. Dulce Rivera nos sigue contando. El sol salió y alumbró la aldea Liquimbamba, ubicada en Concepción Las Minas, Chiquimula. Pronto se sentirá el ambiente cálido y húmedo, característico del lugar. Pero mientras la oscuridad se disipa, la penumbra se aparta y los rayos del sol colorean los árboles y las viviendas. Una maestra apresuraba el paso para llegar con sus alumnos. Las clases eran a distancia y ella se tomó a la tarea de llevar las hojas de trabajo de casa en casa. Uno de esos estudiantes era Juan Carlos. La maestra llegó a la propiedad de la familia Ramos Gallardo, una vivienda de construcción humilde compuesta de adobe, lámina y madera. Con mascarilla en el rostro, tocó varias veces la puerta de ingreso. Notó algo fuera del lugar. Un silencio absoluto invadía el ambiente y notó que la puerta principal estaba abierta. No escuchó nada, ni murmullos, ni respiraciones, ni nada. Cosa contraria a lo que ocurre en una casa habitada, principalmente en donde hay 3 niños en edad escolar que hacen ruido con su simple presencia. Pero esa mañana no había nada, solo silencio. Abrió la puerta y tras dar unos cuantos pasos, notó con horror la causa del silencio. Frente a ella yacía el cuerpo de Juan Carlos, su alumno. Estaba cubierto de sangre y a pocos metros de él encontró la cabeza del pequeño. Había sido decapitado. Con el terror invadiéndole los pensamientos, corrió y avisó a quien pudo para que llegaran las autoridades al lugar. Lo que la maestra halló esa mañana solo fue un fragmento de una escena terrible. En los próximos minutos y horas llegarían bomberos para verificar si habían sobrevivientes. Ninguno de los integrantes de la familia estaba con vida. Habían señales de violencia por toda la casa. Los 3 hermanos y ambos padres fueron asesinados con machetes. Más tarde, arribaron agentes de la Policía Nacional Civil. Acordonaron el área y las familias vecinas, impresionadas por la escena, no daban crédito a lo que escuchaban. Algunos comenzaron a murmurar y a lanzar nombres de sospechosos, a decir que escucharon una plática en una de las tiendas del lugar, que este planeó el asesinato, que aquel otro dijo no sé qué cosa, que este aquí, que este allá, que no se hablaban, que eran enemigos desde hace mucho tiempo. El chisme y el murmullo se apoderó del lugar. Los agentes trataron de dispersar a la población, pero sus vecinos yacían masacrados y querían encontrar a un culpable pronto. Las personas ya tenían los nombres de 2 individuos que eran los principales sospechosos de cometer el atroz crimen. Según los testigos, estos habían sido muy obvios. Gritaron su plan mientras se alcoholizaban, por eso nadie los tomó en serio. Una plática de borrachos nada más, pero sí que fue en serio esta vez, y el resultado era tan increíble como aterrador. A cientos de kilómetros de ese lugar, Edgar Gómez, quien integra la Fiscalía contra el delito de femicidio, recibió una llamada a su celular para indicarles que les habían asignado un nuevo caso. Gómez y sus compañeros fiscales realizaban una diligencia en Petén. Al concluir esta, viajaron hacia Chiquimula, y al llegar a la aldea Liquimbamba encontraron una escena tan peculiarmente sangrienta que será muy difícil o casi imposible borrar de sus memorias.
Los fiscales comenzaron a realizar un trabajo minucioso e inspeccionaron cada rincón de la casa para no dejar escapar ningún detalle. El asesinato de una familia de una forma tan violenta no es común. Lo que sí es cierto es que en Guatemala la tasa de homicidios durante el 2021 era de 19.99 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En ese año el país sufrió un incremento súbito en la violencia. Quizá fuese porque durante el 2020 las personas no salieron tanto y la confrontación se vivió en menor escala, ya que el 2021 cerró con 3.520 asesinatos registrados. Números fríos, que si se analizan a la distancia se podría interpretar hasta de positivos, porque en el 2016 el país alcanzó la cifra más alta al superar los 7.714 homicidios en total, y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó a 46.52. Al final, esos números fríos y que forman parte de una estadística son personas que tuvieron nombre, pareja, estudiaron, amaron, odiaron, fueron a la iglesia, rezaron, dieron abrazos y besos, como la familia Ramos Gallardo, que ese año sumó 5 números más a las cifras que empolvan las estadísticas sanguinarias de la realidad diaria guatemalteca. Los fiscales tomaron fotografías, revisaron los cuerpos, trataban de ubicar pistas, detalles, algo que les diera algo que investigar, armar una escena, entender qué pasó, dibujar en sus mentes cómo ocurrió, quién era, cuántos eran, de dónde salió el golpe. La sangre en la pared tenía una forma peculiar. Esto les daba la idea de cómo había sido dado el machetazo o el arma blanca que usaron para aniquilar a esa familia. Tras procesar la escena, recabar algunos indicios y tratar cuidadosamente los cuerpos, lograron identificar a la familia completa. Carlos de Jesús Ramos, de 68 años de edad, era el padre de familia. Su cuerpo, con múltiples heridas, se encontraba en el suelo de su habitación, cerca de la puerta de salida. En la misma habitación fue hallada María del Tránsito Gallardo, de 30 años, la pareja de Carlos y madre de 3 hijos. Alejandra, de 11 años, y Jocelyn, de 9, fueron halladas muertas en su cama, mientras que el cuerpo de Juan Carlos, de 6, fue hallado decapitado en el patio frontal de la casa. Tras analizar la escena del crimen una vez más, los fiscales notaron una mancha de sangre inusual, que no correspondía al brote que da tras un golpe violento. Era diferente y dejaba un rastro que salía de la vivienda y se dirigía hacia un terreno vecino. Esa fue la primera pista crucial que encontraron. Incluso sería tan vital que prácticamente los ayudaría a resolver el caso. Dulce Rivera nos sigue contando. Con esa información, el fiscal Gómez y sus compañeros se dieron a la tarea de ir a cada hospital, centro de salud y sanatorio de Chiquimula para determinar si había algún herido de arma blanca que haya requerido los servicios de salud en las últimas 24 horas. La búsqueda no fue sencilla. De hospital en hospital, vieron decenas de heridos, unos con cuchillo, otros con machete, otros con artefactos desconocidos, pero nada que hiciera clic con el caso. Tras varias horas de búsqueda, acudieron a un sanatorio privado ubicado en la cabecera de Chiquimula. En ese lugar, en donde buscaban ya sin mucha esperanza, los fiscales descubrieron que había un herido que cuadraba con el caso que investigaban. Tenía una herida de machete en el pie, ya estaba siendo atendido, pero lo que llamó la atención de los investigadores es que era el único hombre herido originario de la misma aldea en donde fue la masacre. Fue en ese momento que los fiscales supieron que tenían en sus manos al principal sospechoso de la masacre. El hombre llamado Amílcar Cristóbal Roque de Rosa había ingresado al hospital porque se autolesionó y estaba siendo atendido. Los fiscales ingresaron a la habitación donde era atendido. Amílcar sabía lo que eso significaba, que había sido descubierto, y no le quedó más que admitir lo que había hecho. Amílcar accedió a ser sometido a un examen médico forense. Fue en ese momento, entre nervioso y ansioso, que relató que había masacrado a la familia. El examen consistió en tomarle muestras de sangre, analizarla, recolectar con hisopos fluidos corporales, hasta extraerle la piel muerta debajo de las uñas. Un examen minucioso que permitiera científicamente aportar a la investigación. El examen que le practicaron permitió a los fiscales ubicarlo en la escena del crimen, porque su sangre coincidió con el rastro de sangre ubicada en la vivienda.
La fiscalía tenía al primer sospechoso del múltiple crimen plenamente identificado y capturado, pero sabía que no pudo cometer la brutal masacre solo, que habían más implicados. Amílcar no solo confesó que había matado a la familia, también delató a sus cómplices con quienes planificaron y ejecutaron la masacre. Juan Ángel Pérez, que fue capturado 2 días después del crimen, y Antonio Ramírez, que se encuentra prófugo y es buscado internacionalmente. El MP cree que luego del ataque a la familia huyó hacia Honduras y ahí se esconde. Tras dar con los responsables del crimen, los rumores de los vecinos afuera de la casa de las víctimas ya no eran solo rumores. La fiscalía ya tenía identificados a los 3 hombres que en la tienda de la comunidad planificaron el horrible crimen y lo concretaron. Los fiscales ya tenían procesada la escena del crimen, tenían a los responsables, pero faltaba algo: el móvil del crimen. Como parte de la investigación, el MP recabó los testimonios de varias personas de la aldea. Querían comprender por qué unos vecinos mataron a sangre fría a la familia, incluido a los menores de edad. Ellos siempre tuvieron problemas, entre ellos habían roces, los señores siempre se peleaban. Fueron algunas de las frases más escuchadas por los fiscales. Todo apuntaba a que el terrible crimen había sido por un problema entre vecinos. Aunque el inicio del conflicto había sido un par de zapatos, una de las versiones es que la pelea entre las familias empezó porque la esposa de Amílcar acusó a una de las hijas de la familia masacrada de robarse unos zapatos. Amílcar le reclamó a la familia y desde entonces habían tenido fuertes discusiones. Nadie comprobó si fue cierto que la niña se robó los zapatos o si fue otra persona que los tomó, pero ese solo fue el inicio de los múltiples problemas entre la familia hasta que finalizó con la masacre. Los zapatos sangrientos. La investigación del caso avanzó rápidamente, así como el proceso penal. Dulce nos sigue contando. Durante el juicio en contra de los 2 capturados, el Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Chiquimula todas las pruebas recabadas. Presentó los machetes, ropa con sangre, los indicios recabados en la escena del crimen, los informes de las necropsias, las declaraciones testimoniales, hasta la bota de hule que usó Amílcar el día del crimen y la cual tenía el corte donde se hirió con machete. Con todas esas pruebas, el tribunal se preparó para dictar sentencia. Este fue uno de los casos más fuertes que investigó el MP en 2021 y que terminó en 2023 con una dura sentencia. El 13 de diciembre de 2023, Amílcar y Juan Ángel fueron declarados culpables del delito de asesinato. El tribunal les impuso 40 años por cada muerte. En total, sumaron 200 años de prisión. El caso terminó con una familia asesinada y 2 hombres que pasarán el resto de su vida tras las rejas.